Esto es Capitalizar Latino, una guía para que los latinos invirtamos con confianza y creemos riqueza en el mercado de valores de Estados Unidos. Yo soy su anfitrión y mentor, Rafael Grillo. Hagamos crecer nuestro capital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Capitalizar Latino. El día de hoy vamos a continuar con el proceso de educación. Hoy quiero que discutamos un par de patrones que se dan en el mercado con frecuencia. Se trata de momentum y de burbujas. Interesantes conceptos. Vamos a discutirlos en detalle porque es importante que los podamos reconocer cuando se dan. Tienen implicaciones muy importantes en nuestras inversiones. Vamos entonces a conversar de estos conceptos. Como hemos conversado, la forma de hacer dinero en el mercado de valores es comprando acciones a un precio bajo y vendiéndolas a un precio alto. ¿Ok? Eso no es sorpresa, no es secreto. El secreto, obviamente, es entender cuándo el precio es bajo, qué es lo que va a hacerlo subir, los catalizadores que discutimos en lecciones pasadas, y cuánto tiempo y qué monto van a subir. Ahora, nosotros conversamos de que en términos reales los precios en el mercado están definidos por las grandes firmas de inversión, que tienen los grupos de analistas que dicen, estos son las acciones que van a tener o ser impactadas por la situación económica actual, por lo que está sucediendo en el mercado y por lo tanto estas son las que tenemos que comprar y acumular para que eventualmente hagamos dinero. Muy bien, ahora, entendamos, como hemos hablado también, que hay muchísimos distintos grupos de analistas. Hay muchas compañías, hay muchos inversores que a pesar de que siguen este proceso, siempre hay un elemento subjetivo, siempre hay un elemento de interpretación, siempre hay distintos niveles de información que cada quien tiene. Lo importante es que al final, para hacer dinero realmente, la gente tiene que comprar aquellas acciones que tal vez hoy no tengan suficientes compradores, pero que eventualmente van a tener compradores. Nuestra habilidad de hacer dinero está realmente en cómo otras personas perciban el valor de un stock y que lo lleguen a comprar. Tiene que haber cierto acuerdo en el mercado de que estos son los stocks que se van a ver beneficiados por cualquier condición que haya en el mercado, por cualquier catalizador que haya, ya sea a nivel económico, a nivel de sector o a nivel de compañía, y tenemos que tener mucha gente interesada en comprarlo. Es la abundancia de compradores lo que eventualmente hace que el precio suba. Es decir, entre más gente lo quiera y que lo quieren más cantidades, más va a subir el precio. Usualmente, cuando hay un catalizador importante en el que todo el mundo está de acuerdo, una acción empieza a subir de precio en una forma muy consistente. Usualmente la valoración de la compañía empieza a subir, se llama la expansión del múltiplo. Es decir, si una compañía que más o menos no tenía mayor acción alrededor de ella se vendía por un múltiplo y por múltiplo hablamos del PE, del precio sobre ganancias, que hemos discutido en una de las ediciones pasadas, digamos que tenía un múltiplo de 10 o 12, es básicamente el múltiplo de ganancias que determina el precio. Si el PE sobre E era 10 o 12, eventualmente si se percibe que el negocio está en un sector que va a generar tremendo crecimiento, que por alguna razón hay particular interés en lo que esta compañía o este sector está haciendo o en que la economía vaya a subir muy aceleradamente, usualmente eso hace que el valor de una acción suba y eso significa que vamos a pasar del múltiplo, vamos a pasar de un múltiplo de 10, 12 a 30, a 40, a 50 o más. Ahora, cuidado con el más. Vamos a estar hablando de eso, ¿ok? Muy bien, cuando el mercado
el grupo de compradores y vendedores, sobre todo compradores, se ponen de acuerdo de que, y es un acuerdo tácito, es un acuerdo que se ve reflejado en el volumen de una acción, en el incremento de precio de una forma consistente. Cuando la gente se pone de acuerdo que efectivamente hay valor en este segmento, en esta acción o en el mercado, y vemos que empiezan a subir, usualmente es un proceso que asume casi que una energía por sí mismo, asume momentum, impulso. ¿Qué es momentum? Momentum es inercia, es un movimiento que se sigue dando sin necesidad de mayor impulso, mayor energía detrás de eso. La gente cree que la acción va a subir, la acción efectivamente sube, eso hace que la gente se ponga más entusiasmada y siguen subiendo o moviendo el precio hacia arriba. Es un proceso que puede tomar desde unas pocas semanas hasta varios meses. Usualmente un proceso de incremento importante en una acción o en el mercado toma aproximadamente, no es un estándar, pero aproximadamente 18 meses. Puede durar más, puede durar un par de años. Dependiendo de la acción, puede durar varios años. Muy bien. Ahora, si la compañía que estamos comprando efectivamente crece en una forma acelerada, es decir, vende más y por ende genera más y más ganancias, es decir, si las ganancias efectivamente crecen, bien, ese incremento en el precio de la acción es justificado. Lo que sucede, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, hay muchas acciones que toman esta energía, este impulso, este momentum. Tenemos que identificarlas porque ese momentum, ese impulso es muy importante que lo aprovechemos. Estas son las acciones que usualmente generan grandes rendimientos y con el que se pueden generar muchísimo dinero. Estos momentums, estos impulsos usualmente están relacionados o se originan en algún tipo de innovación importante en el mercado o en un sector o dado por una compañía. Les voy a dar un ejemplo interesante de varios eventos que generaron momentum en una acción o en un sector por bastante tiempo. El primero fue el advenimiento del iPhone, que generó un tremendo cambio en el mercado de teléfonos celulares y generó tremendo momentum para Apple por varios años. Otro ejemplo, y todos estos son relativamente viejos, hubo un periodo en los principios de los 2000 donde hubo muchísimo momentum detrás de las compañías de biotecnología. ¿Por qué? Porque la biotecnología era una ciencia nueva, era una revolución en términos del desarrollo de medicinas, de nuevos medicamentos, y eso entusiasmó al mercado. Todo lo que era biotecnología subió asombrosamente, subió muchísimo. Algunas de esas compañías aún son muy activas y son inversiones muy importantes. Puedo darles ejemplos como por ejemplo Amgen, una compañía que se llama Gilead también, que ha estado subiendo bastante. En aquel entonces, todo lo que era biotecnología subía tremendamente. Uno de los ejemplos de momentum más importantes en las últimas décadas fue el famoso movimiento detrás de las .coms hacia finales de los 90. Eso se dio con el advenimiento de la Internet y la proliferación de compañías que basaban su negocio en el Internet. Eso obviamente generó tremendo entusiasmo en el mercado y cualquier cosa que tuviera el .com al final del nombre fue llevado a niveles tremendamente altos. El momentum, como les digo, en muchas ocasiones es justificado. Y está dado justamente porque efectivamente hay un catalizador que hace que una compañía o un sector crezca de una forma sustancial, consistente sobre el tiempo y que sus ganancias crezcan. Es decir,
El múltiplo se puede incrementar, pero es un múltiplo que está soportado por el crecimiento de las ganancias en esas compañías. Muy bien, entonces tenemos que estar claros en qué compañías tienen el momentum, aquellas que vemos crecer, aquellas que vemos que tienen muchísimos comentarios en el mercado. Un ejemplo reciente obviamente es Nvidia y todas las compañías asociadas con inteligencia artificial. Ahora, eso tiene un riesgo y vamos a conversarlo. Eventualmente el momentum se puede convertir en una burbuja. ¿Qué es una burbuja y por qué se llama burbuja? Bueno, el concepto de la burbuja es que se va inflando de aire, las paredes se vuelven más y más delgadas, la burbuja es más y más vulnerable y en algún momento cualquier cosa hace que la burbuja estalle y se desinfle. Cuando hay mucho entusiasmo acerca del potencial de negocio de una tecnología nueva o de un grupo nuevo de compañías o de una oportunidad de negocio que hace que los precios de las acciones empiecen a subir y que la gente empieza a esperar crecimientos que no necesariamente se están dando, entonces empezamos a ver que los precios suben a niveles que son excesivos. En algún momento dado, el precio sube, el múltiplo sube, pero las ganancias no suben al nivel en que el mercado ha estado empujando el precio de esas acciones. Eso sucede. Y las burbujas pueden durar por bastante tiempo. Usualmente ustedes van a ver cuando la gente empieza ya a cuestionarse si un stock o un sector o los stocks asociados con algún tipo de nueva tecnología, nueva oportunidad de negocio han subido más allá de lo que es razonable. ¿Qué es? Les voy a decir lo que está sucediendo en este momento con las compañías asociadas a inteligencia artificial. El problema con las burbujas, el problema con un momentum, un impulso, un ímpetu detrás de un grupo de acciones, de una acción o de un grupo de acciones o de un sector o de una oportunidad de negocios que se dispara y se desboca y empieza a subir y subir, nadie quiere vender porque obviamente todo el mundo espera que la acción o las acciones sigan subiendo, que los precios sigan subiendo. ¿Se acuerdan lo que hablamos en el último episodio acerca de la psicología del inversor? Bueno, el concepto de temor y el concepto de avaricia o codicia. Bueno, eso infecta a todo el mercado. Hasta los inversores más racionales en algún momento empiezan a crear historias que no están arraigadas en realidad y empiezan a argumentar que el negocio tiene muchísimo más potencial del que realmente tiene. Llega un momento en que los precios suben tanto y los múltiplos se han hecho tan amplios que cualquier cosa simplemente va a originar una venta masiva. Y cualquier cosa es una compañía que haga un reporte de ganancias que de alguna forma no coincida con esas expectativas tan altas que se han generado. Algún tipo de acción del gobierno que amenace o afecte la percibida oportunidad de negocio. Cualquier cosa. Y lo que sucede en esos casos es que las ventas, la gente empieza a vender. Primero venden y después hacen preguntas. Porque todo el mundo sabe, hasta cierto punto, que han estado comprando a precios muy altos. Y siempre están esperando que el precio siga subiendo. Nadie sabe cuándo una burbuja va a parar. El problema es que en el momento que pare, todo el mundo quiere salir al mismo tiempo y los precios se caen en una forma estrepitosa. Estamos hablando de caídas que pueden ser literalmente 15% en un día o más. Ahora,
¿Eso qué implicación tiene para nosotros? La forma de hacer dinero es identificar las acciones con momentum y participar en esas subidas, pero tenemos que entender qué es lo que está originando ese momentum y tenemos que darle seguimiento. Tenemos que entender qué es la expectativa de crecimiento que estas compañías tienen, qué es lo que los inversores esperan que estas compañías entreguen, y tenemos que darnos cuenta cuando el P sobre E, el precio sobre ganancias, el Price to Earnings Ratio, se ha llevado o se ha levantado a un nivel que es ridículo. ¿Ok? En estos casos es mejor aquí corrió que aquí murió. Lo importante en este caso, mis amigos, es que nosotros vendamos, no dejemos nuevamente que la codicia se apodere de nuestras decisiones. La acción puede seguir subiendo, ok, fantástico, pero subirá sin nosotros. Aprovechemos el momentum, identifiquémoslo, pero cuando las cosas empiecen a ser un tanto ridículas, cuando ustedes vean que una acción ha doblado de precio o en algunos casos triplicado de precio en un periodo muy corto, ahí, señores, es el momento de salir. Usualmente un muy buen indicador es exactamente lo que les acabo de decir. Cuando la acción ha subido mucho en corto tiempo, en muy corto tiempo, y por corto tiempo les digo 1 año, 6 meses, 3 meses, he visto acciones que literalmente se duplican en 3 meses o menos. En esos casos hay que vender. ¿Ok? Ahora, no significa que no podemos volver a recomprar en algún momento, pero cuando las cosas suben demasiado en muy poco tiempo, en una forma muy rápida, ahí lo que tenemos que hacer es vender. ¿Ok? Porque estamos en presencia de una burbuja. Nunca esperemos a que la burbuja estalle. Y si estalla, seamos de los primeros en salir. Lo que pasa es que como nosotros no estamos totalmente todo el tiempo viendo el mercado, tenemos que estar seguros que tenemos los stops, ¿se acuerdan? Las órdenes de venta a un nivel tal que aun si en un día hay una caída sustancial, todavía nos pueda sacar del stock a tiempo. Si tuvimos la oportunidad de entrar en una acción, en un stock a un precio bajo y tuvimos la oportunidad de participar en un rally, en una subida con momentum importante, mantengamos stops a niveles que nos permitan salir de la acción aun cuando haya una caída sustancial de un momento a otro. Usualmente suceden literalmente en 1 o 2 días. Es más, acabamos de vivir un caso donde una acción que había subido muchísimo ha caído $50, básicamente 15-20% en 2 días. Arrancó en $381 el día de ayer y el día de hoy está cerrando en alrededor de 325. Así de severos son las caídas cuando el mercado se asusta, se da cuenta de que las acciones han sido llevadas a niveles muy altos y empiezan a vender de una forma desaforada. Todo el mundo quiere salir de esto. Recuérdense que en el mercado se vende primero y se hacen preguntas después. Si la gente percibe que hay cualquier tipo de amenaza a estas acciones que se han llevado a niveles muy altos, usualmente venden y venden rápido y venden todo lo que tienen. ¿Ok? Entonces, cuando escuchemos de acciones que tengan momentum, no les tengamos miedo. De hecho, esas son las que nosotros queremos. Necesitamos estar en acciones que tengan momentum, que tengan el favor del mercado, que tengan inversionistas que quieran comprarlas, porque eso es lo que va a mover el precio hacia arriba. Si tenemos una acción que nuevamente está teniendo crecimiento importante de ganancias y por lo tanto justifica el incremento en el precio, quedémonos ahí por todo el tiempo que podamos. Ok, les voy a dar un ejemplo nuevamente. Nvidia, el famoso Nvidia, la compañía esta de microchips, que empezó a subir bueno, de hecho empezó a subir hace varios años, tuvo
un incremento hacia $330, cayó hacia 114, imagínense, de 330 a 114 y de 114 pasó a 1400. Si la pudimos alcanzar de 114 a 1400, que después hubo un stock split, tengo que hablar de eso en algún momento, que es un stock split, está en $140 más o menos. Ese es un movimiento que tenemos que mantener. ¿Por qué? Porque la compañía ha crecido con el precio. ¿Por qué? Porque la compañía ha crecido ganancias para justificar el incremento en los precios. Es importante que entendamos en qué compañías estamos invirtiendo y por qué estamos invirtiendo. No tenemos que estarlas viendo todos los días, pero tenemos que estar seguros que la historia se mantiene. Bien, esta ha sido una revisión muy rápida del concepto de momentum y el concepto de la burbuja. Yo creo que es importantísimo, quería compartirla con ustedes porque está muy relacionado con lo que hablamos la última vez en el capítulo que dediqué a la psicología del inversor. En este caso, la psicología del inversor aplica también como la psicología del mercado. Al final, el mercado está compuesto de gente. ¿Okay? La gente se crea historias, empiezan a tratar de justificar el por qué es que esta acción puede seguir subiendo y subiendo y subiendo hasta que llega un momento donde ya no es justificable y no queda otra más que vender. La racionalidad del inversor entra a jugar y obviamente venden y hacen plata, porque al final la idea es, como les dije, la única forma de hacer dinero es vendiendo alto. Los inversores necesitan asegurarse que capturan las ganancias que han hecho. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Por favor, si tienen algún tipo de preguntas, de consultas, escríbanme a consultas@capitalizarlatino.com. Capitalizar latino, una sola palabra. Gracias una vez más por acompañarnos, espero que hayan encontrado este contenido útil y vamos a seguir expandiendo en conceptos acerca de inversión, cómo invertir, cómo entender los mercados y después también vamos a estar hablando de lo que está sucediendo en el mercado en otros episodios. Muy bien, gracias entonces y hasta pronto. El contenido de este programa es para propósitos exclusivamente informativos y no constituye ni puede asumirse como asesoría financiera o como recomendación para comprar o vender títulos valores en el mercado. Invertir en valores tales como acciones, bonos, fondos mutuales e instrumentos financieros similares es una decisión personal y acarrea el riesgo de pérdidas. Este programa fue escrito y producido por Rafael Grillo. Otros materiales se utilizan bajo el precepto de Fair Use.